Bueno, este día está lleno de muchos sentimientos. Hola, hola, ¿cómo han estado? No estaba muy segura de poder hacer este video, la verdad no estoy muy segura ni siquiera de terminarlo, pero veremos qué sale porque es un aniversario, pero no es un aniversario que se celebra. No es un aniversario que me haga sentir feliz por armar un preparativo, por quizá recordar esta fecha con otras personas. Es muy difícil, es difícil, sí, ha sido muy complicado porque no sé si suena un poco surrealista el hecho de pensar que en algún momento me iba a poner a estar en una situación de 4 años sin mi papá. Wow. Cada aniversario le escribo y en ellas trato de plasmar lo que en el momento estoy sintiendo y nunca sé si termino de decirlo, me quedo corta o si no debería hacerlo. Yo detesto el fútbol, pero siempre he pensado que en la vida de un hijo, los papás son los que juegan el partido. Nosotros estamos solo sentados en las bancas, tratando de apoyar a nuestro equipo favorito. Saben, ahí está el partido. Pero cuando uno de los dos falta, el partido se termina. No hay más. Solo te quedas ahí sentado, existiendo. Y nunca pensé que tendría que hacer cosas sin él. Digo que ya no soy una niña, porque claramente ya no lo soy. Una persona siempre va a necesitar a sus papás. No importa si es uno de los dos, si es ambos. La vida de una persona se compone de dos personas que te asignan la vida para que sean tus cuidadores, tu ejemplo, las personas a las que tú admires, que sean tu lugar seguro, los que pases felicidad, tristeza, enojo, frustración. Y que sean esas personas que son de alguna manera intocables, ¿saben? No las puedes juzgar, no puedes estar enojado con ellos, porque al final del día tratan de hacer su mejor esfuerzo porque una persona esté bien, esté alegre, porque se encargan de crear convirtiéndose en todo, ¿saben? Los papás son quienes se encargan de que todo en nuestra vida funcione. Hacen su mejor esfuerzo, todos los días se esfuerzan, trabajan, se trasnochan, dan la cara, te abrazan, te curan, te dan un beso en una herida cuando te lastimaste, te ayudan con una bicicleta y te sueltan porque un paciente le habló y entonces te estrellas y te lastimas, pero sabes que tu papá te estaba ayudando porque querías aprender a andar en bicicleta, porque fue tu regalo de Día de Reyes. Los reyes pensaron que tú habías sacado unas calificaciones en el colegio y dijeron, ella se lo ganó, entonces vamos a darle la bici que tanto pedía. Porque entre esos regalos eras muy fan de las pistas de Blue y te trajeron un traje completo de saco, pantalón de vestir, hasta las calcetas de las pistas, su blusa blanca, era un juego de Barbie porque siempre fuiste fan. Pagaba algún programa para poder verlas y te dabas cuenta que todas las noches hacía cuentas, se encargaba de medicamentos, nunca de esos papás que siempre son hasta doctores y que quizás a veces hasta te dejan peor de lo que estaba tu enfermedad, pero hacen lo que pueden. Son quienes están con el ratón de los dientes, quienes se lo dan, te dejan el dinero, te hacen vivir toda una vida, aunque quizá no en calma, sí con muchísima ilusión. Demasiada, mucha realidad, siempre sinceros, tratando de que no cometas los mismos errores, incluso en ese intento hacer otros peores, pero siempre con la intención de que estés bien, siempre pensando en lo mejor para su familia. Yo nunca fui muy cercana a mi papá, porque no fuimos cercanos así de beso y abrazo y, ay, mi papá el mejor del mundo, no. Nos llevábamos de las mechas, peleábamos mucho. Siempre supe que era porque pensábamos de la misma manera. Cuando piensas igual que alguien, en algún momento vas a chocar, pero siempre supe que la persona a quien mi papá le pedía consejos era a mí. Él se peleaba con alguien y lo primero que hacía era preguntarme, Mona, ¿usted qué me dice que haga? O tal persona me dijo esto y yo le decía, no lo hagas. Iba y lo hacía. Y yo, oh, entonces, ¿para qué me preguntas si lo vas a hacer? No, es que era lo correcto. Ok. Y venía después, Mona, ¿qué hago acá? Él se peleaba con los taxistas, cualquier persona que él siempre peleaba con la persona que conducía el carro. Es que yo no sé si eso era una manía, si es que de verdad era su pasatiempo favorito, pero le encantaba pelearse con ellos. Les decía de cosas. Y entonces yo le decía, bueno, ok, ¿por qué te peleaste? Pero es que me dijo tal. Y yo, no puedes perder la cabeza. Te puedes poner a pelear. Piensa, eres más sabio que esa persona, pero no pelees. Déjalo, dale por su lado. A veces le decía, no, sí, contéstale, pero bien. Tú siempre me enseñaste la diplomacia. Eso es lo que puede con todo, ya.
Y volvió y lo hacía. Mi papá era una persona que te levantaba a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Una persona orgullosa de su país, que te levantaba muy temprano para poner salsa, sin importarle si los vecinos dormían o si su familia dormía. A él le gustaba que el mundo supiera que él estaba escuchando música y lo hacía feliz, aun cuando le dijeras que no era correcto, que respetara. Entonces decidí bajarle un poco, pero no la quitaba. Mi papá era alguien que se preocupaba mucho por otras personas. Él decía que no había nacido para médico y sin embargo no ha habido mejor médico en el mundo que él, capaz de darlo todo por sus pacientes, dedicado, esforzado, paciente, entregado, capaz de llegar a donde nadie había llegado solo por no negar una consulta. Le encantaba en las comunidades. Estos lugares donde los médicos dicen, pues yo no voy porque eso está muy lejos, no voy porque a mí no me han pagado, no voy porque la persona no tiene para pagarme. Ahí estaba mi papá. Y ahí estaba su mona porque siempre me pedía que lo acompañara. O sea, es que de todos siempre siento que yo fui el nombre que más se aprendió. Es más, no me decía Jane, me decía Mona. Mona por güera, blanquita. Siempre me decía así. Mi papá era una persona orgullosa de su país, demasiado patriota. Colombia para él significaba perfección, amor, sinceridad, familia, hogar. Significaba un viaje sin retorno. Su sueño más grande era regresar a ver a su familia, a sus hijos, ver a sus nietos. Lo único que le pedía a la vida era ver a su mamá. Él, como probablemente mi casa, también un momento se fue de donde él era y no volvió. Fue muy difícil porque cuando estás lejos de tus costumbres, a veces la gente que te trata no es del todo amable, pero tienes que hacerlo y puede que te encuentres en el camino alguien que sí te ayude, que te comprenda, te escuche y vuelvas a sentir ese calor de hogar. Pero hay ese vacío que nunca se llena con nada. Siempre trataba de entender a mi papá en cómo era, en lo que él significaba para las personas. Un día entendí que no podía juzgar ni criticar a mi papá por todas las decisiones que tomó. Al contrario, un día dije que mejor lo iba solo a escuchar y admirar y respetar por todo lo que había logrado. La gente veía a mi papá como una persona que no había logrado nada en la vida, nada material, y se habían equivocado porque él logró que cada persona que lo recuerde con alegría, con gozo y diga que no van a encontrar a ningún mejor médico que él. Me encuentro pacientes y me dicen ojalá el doctor estuviera aquí. Más allá de si mi papá cobraba o no, o si mi papá regalaba lo que tenía, él te daba resultados. No le importaba a quién tuviese que curar, él de verdad que era leal a su juramento hipocrático. No importaba si esa persona no se llevaba con él. Él cumplía su trabajo, nunca se negó ante nadie. Era alguien que trataba todos los días de ser mejor de lo que él en algún momento fue, de lo que él quizá en algún momento no vio en su casa. Tuvo unos papás que lo amaron con el alma, unos hermanos de los que siempre estuvo muy orgulloso. Que aunque los extrañó con el alma, es muy difícil cuando haces tu familia. Yo tengo muy marcada la idea de que no quiero tener hijos, porque sé lo difícil que fue para él estar lejos de su casa. Mi mamá pasa por lo mismo todos los días, también está lejos de su casa. Pero como lo he explicado, a veces no se trata de tener el recurso y decir voy a ir a mi casa y de regreso. Es que es ahí de regreso. El regreso es muy difícil. Puedes no querer ir, pero estando allá ya no te quieres devolver. Mi papá fue una persona que siempre me enseñó el respeto, sin importar si la persona era más grande que yo o más pequeño. No importaba si era una persona, un animal o un objeto. Siempre me decía que yo tenía que respetar a las personas. No era si quería, que tenía que ser de esa manera. Que jamás obligara a nadie a pensar como yo. Que nunca me consiguiera una persona para que me mantuviera. Que no buscara una cartera. Que buscara un compañero. Las últimas anécdotas que tengo con él es la vez que fui a hacerme un ultrasonido para ponerme el implante subdérmico, un método anticonceptivo. Le dije que me acompañara. Primero no quería. Pero el que me realizó el ultrasonido era un amigo de él, un amigo que realmente tenía la misma devoción y ayuda por las personas. Por estar recostada en la cama de expulsión, estaba una pantalla, un monitor y mi papá ahí viendo, esperando ver un nieto por ahí. Y le dije, no vas a ver a nadie, siéntate, que no me dejas ver. Él insistió, ahí se quedó. Y el doctor me dijo, pues aprovecha porque puede ser la única vez que lo ves ahí parado esperando para ver a un nieto.
No supe la profundidad de sus palabras hasta que ya no estaba mi papá, porque me decía el doctor, si de todas maneras te vas a poner un implante significa que no va a haber bebé. Pero parece que sus palabras habían sido muy sabias y de alguna manera proféticas. Ya no tuve esa oportunidad. Y me quedo con ello, a pesar que yo sabía que no iba a haber ningún nieto. Fue algo padre. Mi papá era esa persona que en cada cumpleaños, si cumpleaños la mona, él le compraba regalo a todos. Él decía, uno no solo va a estar con un regalo, tienen que ser todos. Era algo que molestaba, sí, era mi día, pero él le celebraba a todos. Y así lo hacía con todo en la casa. Siempre fue así, nunca fue egoísta. Siempre nos decía que si alguien más necesitaba de ti, si esa persona necesitaba cualquier favor, que no pidieras una explicación. Si te decían, ayúdame, no preguntes, dale. Nunca preguntes ni si te lo van a devolver, ni pienses en ello, dalo por perdido. No expongas a la gente a la humillación, a que te rueguen por algo que necesitan. Si no quieres nada con esa persona, decirle una vez, no la tengas dando vueltas. No hay nada peor para alguien que estar detrás de otro. Todo lo que yo soy en la vida, todo lo que me admiro de no ser como los demás es gracias a él. Casi toda la vida me dediqué a decirle cosas, porque él hacía mérito. Todas y cada una de esas peleas que teníamos antes, sé que tenían un fin. La razón por la que yo volví a la universidad fue porque él me lo dijo en una ocasión sentados en la escalera. Mona, entre a la universidad, estudie, tenga una carrera, para que en el momento en que ya no esté en este plano, usted se vaya como toda una psicóloga. No importa si va a ser usted un albañil o una cocinera cualquiera, que sea la mejor del mundo, que el mundo pelee por verla, por su trabajo, que la gente sienta mucho gozo de saber que usted está aquí. Inscríbase, ya no pierde el tiempo, dedíquese a estudiar, a lo que le gusta, viaje, conozca, no se case. Él no estaba muy de acuerdo que yo estudiara 2 carreras, pero no fue el primer paciente que llegó cuando se dio cuenta de alguna manera que eso lo llenaba de orgullo. Y a todo el mundo se lo decía. Mi mona está estudiando 2 carreras en simultáneo y son pesadas porque una de ellas lleva una especialidad. Y yo, papá, no lo digas, no hasta que yo termine. Él estaba muy orgulloso de su mona. Me encantaba mandarme pacientes y yo, papá, no voy a ser psicóloga clínica, no importa, tú vas a saber de psicología también. Yo, ok. En vez de si no entiendes algo, yo te ayudo. ¿Qué quieres que hagamos? Contame. O sea, él era todo el impulso que toda persona necesitaba. Él siempre esperaba ser el trampolín de alguien para poder despegar. Hizo mucho a mis abuelos, a mi abuelo sobre todo. Mi abuelo un cabeza dura y mi papá, no hay persona creo que quisiera más a mi abuelo que él. A mis tías, a mis primos. Había nombres que había olvidado. Creo que la misma distancia había hecho que muchos nombres se lo olvidaran, pero él tenía muy buena memoria. Al fin médico. De todos se acordaba. Por todos preguntaba. En algún momento vinieron una de mis primas con sus hijas y mi papá quiso ser el abuelo entregado. Nunca le gustaron los animales. Apenas conoció a una gatita que teníamos, le robó el corazón. Después ella tuvo una hija y nos la quedamos. Y él como médico es muy complicado que tengas animales y gatos todavía, pues la gente no lo ve muy bien. Pero él se había encargado de que no les faltara nada a ellas y darles todo el amor. Era muy consentidor. Yo siempre detesté cierto refresco de cola y a mí me traía uno de color, de sabor, porque sabía que no me gustaba. Si había una comida que yo le decía es que no, no quiero, la cambiaba. Dentro de todas sus cuestiones que a veces nos hacían que peleáramos todo el tiempo, estaba un papá consentidor, amoroso a su manera, dispuesto a cambiar el mundo y ponerlo de la forma que uno decidiera que fuese. No pensé estar haciendo esto en algún punto de mi vida, siempre pensé que este momento no iba a llegar. Todos los días es ese vacío que no se llena con nada, porque lo extraño, todos los días lo extraño. Sé que donde está él está, debe estar bien y que el paso por la tierra es un momento. Todos vamos en la misma fila. Y sé que él, aunque ya debe estar bien, me encantaría que estuviese aquí. En unos meses voy a graduarme, si todo sale bien. Y esa sí ya va a estar sola. Porque la razón por la que yo entré a la universidad no va a estar. Pero cuando una persona me hace enojar y me hace sentir mal, lo recuerdo mucho a él. Y siempre me decía como, llora, sácalo, está bien, no pasa nada. Y sigue. Si esa persona el día de mañana te necesita, ayúdala. Y con eso te vas a quedar. No hay necesidad de ser nunca vengativos ni lastimar a nadie. Nunca escuché en sus palabras el que quisiera lastimar a nadie. Nunca lo justifiqué por su parte de médico porque sé que por ahí no iba. Sé que en él había algo más allá que eso, había esencia, había alma. Hubo ternura, bondad. Y cada que veía que siquiera yo decía un comentario de alguien,
porque en algún momento se me escapara y actuara como las demás personas, enseguida hablaba conmigo y me lo decía. No estuvo correcto y no lo vuelvas a hacer. Y más allá de detenerme en ese momento a que no lo siguiera haciendo, después me explicaba. En una ocasión quiso ver una novela colombiana y pasaba a las 2 de la mañana. Me dormía temprano y yo me decías que si levantó a tu hermana no va a querer. Levantó a tu hermano menos y a tu mamá mucho menos. Vela conmigo. Y yo, vale, pero después que termine me vas a dejar dormir. Y dice, ok, solo esa novela y te duermes. Y yo, ok. Ya no dormíamos. Ya eran las 7 de la mañana y me decía, ok, ya amaneció, te puedes ir a dormir. Saben y ustedes dirán, ok, eso es como una forma de maltratar, ¿no? No, para nada. Yo pensaba, decía, ¿y si no, con quién la va a ver? Va a estar solo. Y si hay algo que nunca le gustó en la vida fue estar solo. Jamás. Y me agrada saber que hasta donde estuvo acompañado. Desde que él no está, ya nadie me dice mona. Ya no hay salsa a las 4 de la mañana. Ya no hay pacientes. Ya no hay quien me cumpla el capricho de no querer tomar el mismo refresco que todos. Y al no haber quien ya me dijera que tengo que terminar una carrera, dejé la universidad. Y no hace muchos que regresé. Ese partido se terminó. Y solo espero que esté donde esté bien, que su mono va a hacer lo posible por terminar la universidad. De mis vestidos los tengo todos. Él fue el que me los compró. Siempre me decía con la forma correcta de sentarse. Siempre decía que le molestaba Carreño y su manual de costumbres, pero siempre nos educó así. Siempre me decía, si usted se va a poner un vestido para estarse preocupando que algo se le vea, mejor no se lo ponga. Y todos mis vestidos me los compraba él, mi ropa. Hasta que empecé a trabajar, entonces yo compré mi ropa, yo empezaba a comprarme mis cosas y siempre se las mostraba. O sea, es que él sabía que alguien iba a llevar la contraria y me contaba las cosas, aun cuando sabía que yo le iba a llevar la contraria. Y yo sabía que alguien me iba a regañar y me iba a decir como que no era correcto, pero yo corría con él. No pudimos hacerle una despedida como hubiésemos querido porque hubo mucha gente que hubiese querido estar y no quisimos hacer desplante de nadie, simplemente dijimos no. Hemos hecho misa para él y hemos estado simplemente mi mamá, mis hermanos y yo. Y le agradezco a todas las personas que siempre han tenido a mi papá en un buen concepto, siempre han enaltecido el gran ser humano que fue, que se queden con su persona y su esencia, y que aunque él no está físicamente, sé que él se llevó a todos en el corazón y en el pensamiento, y que espera haber dejado algo en todos y cada una de las personas con las que él tuvo la oportunidad de toparse en la vida. No sé si decir, no sé cómo es que se dice cuando es un aniversario, pero 4 años sin ti, papi. 4 años sin ti, casito.